¿Alguna vez te preguntaste cuántos avatares existen, a cuántos conocemos y qué sabemos de cada uno? Si es así, este es tu video, y si no te lo has preguntado, no viene de más saberlo. Para responder a la primera pregunta sobre cuántos avatares existen, lo más común es hacer una cuenta bajo promedios. Tomamos un promedio de vida, generalmente de 70 años, y buscamos multiplicarlo hasta llegar a 10.000, que es el tiempo entre el primer avatar y el avatar más actual. De esa manera, llegamos a tener aproximadamente 140 avatares, lo cual en principio va contra esa frase dicha por Goku en la serie animada original y luego repetida por Yang Sheng en sus libros de que han dominado los 4 elementos en 1000 vidas. Lamento contradecirlos, pero no hay suficiente tiempo para que hayan existido 1000 avatares, a menos que cada uno de estos haya vivido 10 años cada uno, lo cual sabemos no pasó, así que solo nos queda pensar que es un error común debido a que la franquicia se ha construido con ayuda de diferentes escritores y guionistas, pero la cifra de 140 es la más aproximada y creíble hasta que nos den una cifra exacta, si es que algún día planean hacerlo. Para saber cuántos avatares conocemos y qué sabemos de cada uno, ocuparé la mayor parte del video. El avatar más antiguo del cual tenemos conocimiento es, ni más ni menos, el primer avatar de la historia. El Avatar One vivió casi 10.000 años antes del genocidio a los nómadas aire, que es el punto cero no oficial que se toma para contar cada evento, nacimiento o muerte en la historia del mundo Avatar. El Avatar One vio durante su vida la llegada de una convergencia armónica, la segunda de 3 que sabemos que sucedieron, siendo la anterior en la que Batu abrió los portales espirituales por primera vez. En esta segunda convergencia armónica de la cual tenemos conocimiento, el Avatar One se encargó de cerrar los portales espirituales tras vencer a Batu, separando los mundos físico y espiritual. Debido a esto, los grupos humanos dejaron de vivir bajo la protección de los leones tortuga, comenzando a habitar los continentes del mundo físico y enfrentándose entre sí. El Avatar One fue el encargado de limitar estos enfrentamientos, dando inicio al proceso que daría forma siglos y milenios más tarde al sistema político de las 4 naciones. Finalmente, One murió tal y como vivió en el campo de batalla. Hay por lo menos 3 avatares a los que se hace una breve alusión en los libros del Avatar Yang Sheng, aunque sin decir sus nombres. El primero de ellos es un avatar que fue un cazarrecompensas, el segundo fue un marinero experto y el tercero fue un buen militar que sirvió muchos años como general. Como dije, no se sabe ni sus nombres, ni la nación en la que nacieron, así como cuál es más antiguo o actual. De los próximos 2 avatares no sabemos cuál fue más antiguo o más actual, así que comienzo con el Avatar Gan. Él es, así como los anteriores, proveniente de los libros de Yang Sheng. Lo único que sabemos de él es que vivió antes de Seto, lo cual no es un dato muy importante si consideramos que sabemos los nombres de todos los avatares posteriores a Seto con nombre y nacionalidad. El otro avatar es el Avatar Salai, también es desconocida su nación de origen. Él o ella, pues tampoco sabemos si fue hombre o mujer, fue originalmente mencionado o mencionada en los libros del Avatar Kyoshi y allí se le recordó como uno de los avatares más legendarios. En la única ocasión en la que FCG habló sobre Salai fue cuando un fan le preguntó si él era el avatar de fuego anterior a Yang Sheng, dando una respuesta totalmente ambigua. Ahora que sabemos que el avatar anterior a Yang Sheng se llamaba Seto, puede que para este momento el autor no tuviera ni la más mínima idea de qué decir porque ni siquiera él lo sabía, así que es muy probable que Salai aún no tenga ni sexo ni nación ni época. Y llegamos ahora a los avatares plenamente conocidos, con nombre, época y nación. El primero de ellos es el avatar Seto, que es el avatar de fuego inmediatamente anterior a Yang Sheng. De Seto igualmente sabemos muy pocas cosas, todas gracias a los libros de Kyoshi y Yang Sheng, pero lo poco que sabemos es que se dedicó de lleno a la diplomacia y que fue un muy fiel servidor del señor del fuego de su época, el señor del fuego Yozoro. Seto luchó incansablemente por la economía y la política interior de su país, dejando en un parcial olvido a las demás naciones. De todas maneras, su reputación en el exterior siempre fue excelente. El avatar Yang Sheng es la sucesora inmediata de Seto, originaria del Templo Aire del Oeste. Para los 16 años era una avatar completa y comenzó a cumplir con las misiones del avatar, con la primera de ellas siendo en la ciudad-estado de Tianhaishi, que era la ciudad más avanzada de la época. Ahí se enfrentó a un espíritu con el cual acordó que los humanos debían deshabitar la zona, estableciendo posteriormente un festival nómada aire
aire en conmemoración de aquellas tierras sagradas. Más adelante tendría más conflictos espirituales, aunque esta vez sucediendo en la Nación del Fuego. El avatar Yansheng vería suceder durante su infancia el asunto del platino, un conflicto político y económico de escala internacional que estableció el sistema de mercaderes Shang, el cual centralizó el comercio mundial en únicamente 4 ciudades. Yansheng se enfrentaría al proyecto Unanimidad, una asociación de maestros combustión controlados por estos ambiciosos mercaderes y que agrietó en gran medida la confianza entre los líderes de las 4 naciones, siendo además una época de gloria para los espías. El avatar Yansheng se concentró mucho durante su vida en el mundo de los humanos, descuidando los espíritus y provocando una gran ira entre estos. Tras la muerte de Yansheng, que es la primera en suceder en un año en específico, el año 345 antes del genocidio, nació en la tribu Agua del Norte el avatar Kuruk, quien viviría tan solo 33 años. El avatar Kuruk fue el avatar más talentoso en cuanto al dominio de los 4 elementos. Perfeccionó mucho su control, el cual lamentablemente no usaría mucho para detener conflictos entre grupos humanos. Fue conocido como un avatar fiestero y mujeriego, y su muerte joven contribuyó a que se lo conozca como un fallo como avatar. Sin embargo, a su vez que iba de fiesta en fiesta, Kuruk también se enfrentaba a espíritus oscuros que buscaban cruzar el mundo físico para dañar a los humanos y que se habían quedado molestos tras el destrato que habían recibido de su vida pasada, Yansheng. El avatar Kyoshi, su sucesora, nació en el año 312 antes del genocidio y murió 230 años después, en el año 82 antes del genocidio, siendo el avatar más longevo del cual se tiene conocimiento. Nacida en el cono sur del Reino Tierra y tras ser abandonada por sus padres, que eran un criminal Dao Fei y una nómada aire que había dejado su vida en el Templo Aire del Este, Kyoshi se crió en las calles hasta que fue adoptada por los maestros del avatar Yun, el cual había sido equivocadamente señalado como el sucesor de Kuruk. Kyoshi supo de su identidad como el avatar a los 16 años, debiendo escapar de Jianzu, que quería tener absoluto control sobre su vida y que había asesinado a su padre adoptivo, el monje Kelsang. Durante su vida, Kyoshi se enfrentó al grupo pirata conocido como la Quinta Nación, dirigida por Tagaka, a muchos criminales conocidos como Dao Fei, al grupo criminal conocido como los Cuellos Amarillos, dirigidos por Su Ping An, a un conflicto entre clanes nobles de la Nación del Fuego, que fue más tarde llamada la Guerra Camelia Peonia, a su propio viejo amigo, el falso avatar Yun, y además tuvo tensiones políticas constantes con el Señor del Fuego Soryu y más adelante con el Rey Tierra número 46, calmando el levantamiento campesino en su contra y fundando a los agentes Tai Li. Kyoshi también se enfrentó en algún punto de su vida a Qin el Conquistador, creando la isla Kyoshi y a las guerras Kyoshi, historia ya muy bien conocida. Tras la muerte de Kyoshi, esta fue sucedida por el avatar Boku de la Nación del Fuego, quien nació el mismo día que su posterior mejor amigo, el Señor del Fuego Sosin, creciendo junto con este en la ciudad capital. Se enteró de su identidad como el avatar a los 16 años, comenzando una odisea por el mundo para dominar los elementos que le faltaban, además del estado avatar. Después de 12 años, ya era un avatar pleno. Este avatar de fuego se enfrentó a múltiples crisis diplomáticas, entre ellas la casi guerra entre la tribu Agua del Norte y el Reino Tierra, después de que un tsunami golpeara la costa noreste del estado de Chenbao al norte de Basingse. Ambas naciones se culpaban la una a la otra por el tsunami, cuando en realidad simplemente había sido un desastre natural como cualquier otro. El avatar resolvió el conflicto junto a los nómadas del Templo Aire del Norte. La mayoría de las crisis durante la vida de Boku se basaron en tensiones culturales por la creciente influencia del nacionalismo. Las 4 naciones comenzaron a competir en materia tecnológica, lo cual también hizo sacudir a los espíritus oscuros en los polos del mundo. Los nómadas aire fueron los grandes aliados políticos de este avatar, si bien surgió una facción que se oponía a que se involucraran demasiado, siendo el culto conocido como Viento Guía. Finalmente, el avatar Boku murió por causa de su viejo amigo Sosin, quien veía su muerte como la oportunidad perfecta para concretar sus ideas de expansión imperialista. Inmediatamente después nació el avatar Aang, el cual pasó su infancia en el Templo Aire del Sur bajo el cuidado del monje Yatso. Aang fue un maestro aire muy talentoso desde muy joven, teniendo sus tatuajes de maestro completo para la edad de 12 años, misma edad en la que descubrió su identidad como el nuevo avatar. Sin querer que lo separen de su mentor, Aang escapó y pronto tuvo lugar el genocidio a los nómadas aire, por lo que llegamos al famoso y tan usado Año Cero. 100 años después, Aang despertó de su congelamiento en un iceberg y pasó el próximo año entrenando los demás elementos para vencer al Señor del Fuego. Tras lograr esto, se enfrentó a varias crisis diplomáticas entre las 4 naciones,
incluyendo las tensiones militares entre el Señor del Fuego Zuko y el Bey Tieva Quay por sobre la colonia de Yudao, el intento de revolución en la tribu Agua del Sur por parte del nacionalista Gilak y el conflicto entre maestros y no maestros en el pueblo Pez Grulla, que por parte de su líder, Li Ling, condujo a crímenes de odio sobre los no maestros. El avatar Aang y el Señor del Fuego Zuko unificaron las ex colonias de la Nación del Fuego sobre la costa noroeste del Reino Tieva y fundaron la República Unida de Naciones, con su ciudad capital siendo Ciudad República. Aang pasó el resto de su vida principalmente en esta ciudad, ayudando a Sokka y Toph a detener amenazas de alto nivel como por ejemplo Yakon. Sin embargo, Aang también dedicó parte de su vida a restaurar los templos aire originales, fundando a los acólitos del aire que los pasaron a habitar y mantener. Aang murió a sus 66 años biológicos, 166 cronológicos, dado que estar 100 años en animación suspendida en un iceberg había agotado su cuerpo. Inmediatamente después de su muerte, en el año 153 después del genocidio, llegó el avatar Kova de la tribu Agua del Sur. La joven avatar descubrió su identidad como el avatar por su cuenta, ya que, así como Aang, logró controlar 3 de los 4 elementos en el primero de los intentos, aunque en ella fue más una manifestación en base a su fuerte personalidad infantil. Fue entrenada en el complejo de la Orden del Loto Blanco de la tribu Agua del Sur por maestros de la Orden, incluida la maestra Katara. A los 17 años, se mudó a Ciudad República para entrenar aire control con Tenzin, hijo de Aang. Durante sus primeros años como el avatar, Kova se enfrentó a la revolución antimaestros de Amon, lo que condujo a que la República Unida tuviera su primer presidente elegido democráticamente. Vio llegar la tercera de las 3 convergencias armónicas de las cuales tenemos conocimiento, en la que una vez más se enfrentó a Batu, esta vez fusionado con su tío Unalaq, y que desencadenó el fin del ciclo avatar y el inicio de uno nuevo, así como el resurgimiento de la Nación del Aire con nuevos maestros aire en el mundo. Más tarde, Kova se enfrentaría y vencería a un grupo de terroristas que buscaban la caída de todos los gobiernos del mundo y luego a una dictadora que buscaba anexar a su imperio el territorio ocupado por Ciudad República. Esta última amenaza, surgida inmediatamente a causa de la anterior, desencadenaría en la creación de un nuevo portal espiritual en el centro de Ciudad República, así como en la democratización del Reino Tieva. Más adelante, Kova también se enfrentó a una guerra territorial entre bandas criminales de Ciudad República, un intento de contaminación al mundo de los espíritus y un intento de reanimar el Imperio Tieva apenas disuelto. Y esos son todos los avatares de los que tenemos algún mínimo, o en caso de los más actuales, amplio conocimiento. Si el video les gustó, los invito a dejar su me gusta y suscribirse al canal. Yo soy Nico, esto es Legado Avatar, gracias y hasta la próxima.